Ahora al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, el doctor José Ramón Cosío. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, para la audiencia. ¿Qué tema de reflexión nos sugieres esta semana? Mira, hablando de la Suprema Corte, el miércoles de la semana pasada, la primera sala justamente dictó también proyecto del ministro González Alcántara, que ahora lo citaban, dictó una resolución bien interesante, una resolución que ha generado pues, reacciones, la mayoría positivas, pero algunas de ellas pues importantes en contra. ¿Por qué razón? Porque de hace varios años se modificó el Código Civil de aquí en la Ciudad de México para establecer una compensación en casos de divorcio. El caso típico, déjame decirlo, es el hombre que sale a trabajar, está proveyendo, genera riqueza, compra bienes y no los pone a nombre de la señora porque están casados en sociedad conyugal. La señora trabaja en casa, hace un trabajo muy importante para el sostenimiento de la familia, se divorcian, el señor se queda pues con lo que él ganó, generalmente podría ser el caso inverso, pero estoy hablando de la generalidad, y la señora sí queda sin nada. Entonces se estableció en el Código de la Ciudad de México que eso se daría una compensación a la señora pues por todo el trabajo realizado, por el apoyo, por todo lo que contribuyó al acrecentamiento de los bienes. Pero la sala, por mayoría de 4 votos, el miércoles de la semana pasada, hizo analógico este criterio a las situaciones de muerte. Entonces, si una pareja se casa por separación de bienes, el hombre trabaja lo mismo que dije, la mujer pues básicamente está dedicada al apoyo, a las labores del hogar, como sucede con muchas familias todavía. En el momento en que muere y no le deja ninguna parte de la herencia a esa mujer, pues entonces la Corte hizo una extensión del criterio para que también se le genere una compensación económica. Entonces es un asunto central, me parece, para la forma de construcción de las relaciones familiares en nuestro país, y me parece que es una resolución que, bueno, las personas, los notarios, los abogados, los jueces deben tener muy en cuenta, pues porque sí introduce una modificación al modelo, voy a decirlo así, vigente, no es que esté bien, pero es el modelo vigente de mayoritario en nuestra sociedad, querido Leonardo. Yeah. Oye, es muy interesante el tema y disculparás que te haga una pregunta que roza pues literalmente el desconocimiento completo, pero yo juraba que la sociedad conyugal, o sea, el matrimonio, permitía o garantizaba en todo momento que los bienes que se adquirían independientemente del régimen que uno tenga de separación de bienes o no, pero los que se generan después de que se pactó la sociedad conyugal tenían que ser repartidos entre los dos, José Ramón. Es que existen ahí varias posibilidades. Una figura que está muy poco explorada en nuestro derecho son las capitulaciones matrimoniales, pero tú puedes elegir, ahí puedes establecer como estos contratos prenupciales que son conocidos, que existen en Estados Unidos, en otros países, pero en la sociedad conyugal, en el modelo, digamos, de separación de bienes, pues cada quien va aportando sus propios bienes y se va quedando con sus propios bienes, y esto es lo que precisamente está tratando de compensar esta resolución de la primera sala de la Suprema Corte, Leonardo. Ya. Oye, y otra pregunta sobre tema sucesorio, a lo mejor te meto en aprietos. En México existe esto que llaman la legítima en algunos países, es decir, tú por obligación tienes que dar parte de tu, efectivamente, patrimonio a quien fue tu esposa o quien fue tu marido. No necesariamente. Esto es parte de lo que se está estableciendo. Podrías generar una condición de alimentos para efectos de proveer en esto, pero no existe esta obligación así tal cual, y eso es precisamente lo que esta sentencia en la primera sala va a modificar, un sistema de compensación por la desafortunada todavía diferencia de roles que se da en un hombre proveedor, una mujer que está en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, este es uno de los correctivos que se está estableciendo en estas condiciones, pero así como una obligación jurídica permanente no existe.
Yo no sé si la legítima tiene orígenes desde Constantino, pero es una forma de amparar, ¿no? A viudas, en este caso, dada sí, la descompensación patriarcal que ha tenido la sociedad. A lo mejor en 200 años cambia la discusión y acabamos heredando nosotros, ministro. Pues así estaría bien, ya entraríamos en una compensación, pero esta decisión de la sala sí cambia mucho de los, digamos, de las formas de relación de este modelo tan cuestionado, ¿no? Donde los hombres hemos tenido una situación históricamente predominante. Aquí se está reconociendo, insisto, no solo en el momento del divorcio, sino también en el momento de la viudez, en el momento de llevar a cabo esta acción. Es una sentencia todavía muy general, como pasa siempre en el derecho, tú lo conoces muy bien por todos tus estudios históricos, pues se va ajustando, se va regulando a través de los casos que se van presentando en los tribunales, hasta que pues queda una condición razonablemente clara, no siempre perfecta, razonablemente clara, y ese me parece que es el proceso que apenas se inició con esta sentencia, pero sí es una llamada de atención a muchas personas sobre este cambio jurídico que me parece pues muy significativo y muy de atenderse. Gracias por hacérnoslo notar. Finalmente te pregunto qué opinión te merece la decisión que en este caso ha tomado la Suprema Corte. Toda esta discusión de si se debe meter o hasta dónde la Cámara de Diputados en el asunto de la presupuestación del Instituto Nacional Electoral, que no había ocurrido hasta esta legislatura, José Ramón. No, fíjate que no, yo creo que es una decisión muy importante porque efectivamente si la Constitución por un lado garantiza órganos constitucionales autónomos, por otro lado pues al realizar sus funciones, estos institutos, estos órganos tienen que llevar a cabo funciones centrales, me parece que la Cámara de Diputados no puede tomar la decisión de meterse con el presupuesto en cualquiera de sus modalidades, porque sería tanto como subordinar a las funciones de la COSION, no al órgano, porque pues eso sería lo de menos, sino a las funciones que ese órgano depende, a lo que decida la mayoría en la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados en un momento dado considera que esa actividad no es relevante, la deja sin dinero, pues nos quedamos todos sin la actividad. Entonces creo que esta decisión de la Corte de mantener esta autonomía presupuestal del INE me parece que es un paso muy importante en la consolidación de los órganos constitucionales. Están previstos en la COSION, tienen su autonomía, generan una función esencial, en el caso concreto del INE, pues nada menos que todo el desarrollo democrático del país. Creo que es una decisión muy importante y muy de aplaudirse. Porque están efectivamente confeccionando ahora presupuesto y después de lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, donde el Congreso de la ciudad, así, iba a decir con nocturnidad, o sea, prácticamente nadie se enteró, pues le dio un tijeretazo al presupuesto del Instituto Electoral de esta capital. Y bueno, pues ir blindando estas instancias o generando certidumbre, yo creo que es bueno para los equilibrios republicanos, ministro. Efectivamente, porque al final de cuentas tú acabas de usar la expresión que me parece impecable, es los equilibrios. El presidente tiene que hacer su trabajo, la Corte tiene que hacer el suyo, las cámaras el suyo, pero los órganos constitucionales autónomos también el suyo. Es nada menos que todo el proceso de renovación ciudadana de los órganos electos democráticamente. Eso sí es una función esencial en cualquier estado y me parece que no podría haber en ese sentido ni para otros órganos tampoco, pero estamos hablando concretamente del INE, estas decisiones, voy a decirlo así, no sé si caprichosas, pero al menos estas decisiones poco fundadas de los órganos, que por democráticos que sean, no pueden estar por encima de lo que dispone la Constitución, precisamente para organizar los procesos democráticos en los que todos debemos participar. Creo que de veras es una decisión muy sana. Claro, una reconducción constitucional. Oye, y finalmente te pregunto, 30 segundos te retengo. Tú conoces muy bien la Corte, la que has pertenecido, por supuesto, como ministro. Cuando se viene el relevo del presidente, ¿con cuánto, sabemos que va a ocurrir, digamos, a finales de este año, con cuánto tiempo de antelación, con cuánto tiempo de anticipación se empiezan como a mover? La idea, supongo que ahora será más importante los proyectos que propiamente las personas, pero ¿con cuánto tiempo de anticipación se empieza a discutir este tema al interior de la Suprema Corte? Mira, normalmente esto arranca después del periodo de receso de sesiones. Se está dando la Corte tiene 2 periodos de recesos, que es cuando, digamos, toda la actividad jurisdiccional del país baja, es la segunda quincena de julio y la segunda quincena de diciembre. Entonces,
regresando del receso de julio, comenzando agosto, me parece que estos procesos internos de determinación empiezan ya a acelerarse, a construirse, pues empiezan a proveer. Y adicionalmente el reglamento interior dice que para que las personas puedan participar en estos procesos tienen que presentar un proyecto de gobierno, déjame decirlo así, una propuesta de cómo sería su presidencia antes de en el mes de noviembre. Entonces esos son, digamos, los dos momentos. Primero es un momento más particular, más de relaciones, más de pues cabildeo, interno, déjame decirlo así, y espero que sea interno nada más, pero después viene el proyecto donde se ponen a consideración de todos para que también haya algunos elementos objetivos para tomar una decisión tan importante en este caso. Qué interesante. Pues sí, debe ser interno, ahí el cabildeo solamente. Doctor, te agradezco mucho, gracias. Así debe ser. Te mando un abrazo y te agradezco mucho el comentario. Gracias, querido Leonardo, un abrazote, cuídese mucho. Y saludos, José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, hoy para fortuna nuestra, comentando estos tres temas con usted. Bueno, pues estamos pendientes pues del relevo que vendrá en fin, ya escuchó usted los plazos, los proyectos, hacia dónde se mueve efectivamente el Poder Judicial. Recuerde que tiene la doble condición de ser el presidente del Consejo y presidente de la Suprema Corte, ¿no? Esta dualidad le da un carácter pues muy relevante a esa función. Héctor